según San Lucas, capítulo 4. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 18 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oramos delante del Señor. Amado Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu grande amor con que nos amas. Rogamos que tu Espíritu Santo tome el dominio y el control en esta noche de este lugar. Sea tu Espíritu Santo iluminando los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para entender, Señor, tu perfecta voluntad. Danos, Señor, comprensión de todas las cosas. Se abra nuestro entendimiento, Señor, la luz de tu palabra nos ilumine. Sea tu palabra lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Dios mío, toma en esta noche el dominio, el control de todas las cosas. Sea reprendida, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu glorioso Espíritu Santo llene nuestro corazón más y más. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 en adelante, donde el Señor da lectura a una profecía del Antiguo Testamento, donde profetizaban de la venida del Mesías. Y cómo era que en la venida del Mesías se iban a producir muchas cosas hermosas en el pueblo de Dios. Un pueblo que tenía la palabra de Dios, un pueblo que tenía los ritos de la ley de Dios, el único pueblo que tenía, hermano, leyes y sacrificios y enseñanza, hermano, de Dios. El único pueblo. Sin embargo, a ellos justamente y en ellos se manifestó el profeta en aquel tiempo diciendo lo que hemos leído. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que, hermano, justamente la manifestación del Mesías iban a ser día glorioso, y los judíos, ellos, hermano, no se quedaban en su tiempo diciendo van a ser días gloriosos, sino que la Escritura dice que ellos escudriñaban. No tenían los libros guardados, sino que tomaban la palabra de Dios. Y dice, y escudriñaban, y oraban, le pedían a Dios que les revele en qué punto de tiempo se iba a manifestar el Espíritu de Cristo que hablaba dentro de ellos. Entonces ellos anhelaban, deseaban ver ese día. Y la Biblia dice que le fue declarado que no era para ellos, sino que era para otros tiempos, no para el tiempo de ellos. Por eso el escritor dice que ellos miraban y saludaban de lejos las promesas.
Entonces dirían ellos, dichosos aquellos de el tiempo en que se manifieste el Mesías, dichosos los quebrantados de corazón, dichosos los que están ciegos, dichosos los oprimidos, dichosos los que están esperando la manifestación de Dios, dichosos porque ellos van a ver lo que ojo no vio y van a oír lo que oído no oyó. Entonces saludaban de lejos hacia adelante la venida del Señor. Entonces, para ellos eran días gloriosos y deseados. Deseado, le hubiera gustado estar en los tiempos del Mesías, justamente, hermano, para ver cómo es que Dios lo ungió. No solamente que lo ungió, lo mandó. Y cómo comenzaba el Señor a pregonar libertad a los cautivos, poder ver los cautivos libres, los esclavos libres. Nosotros no conocemos la esclavitud física porque nunca fuimos esclavos físicamente como lo fueron, hermanos, otras naciones que pusieron en esclavitud a otros. Porque nosotros nacimos en una libertad humana, no en esclavitud. Pero hubo hombres que nacieron en la esclavitud. Hubo hombres libres que fueron tomados y fueron llevados como esclavos a otras naciones. Y esos hombres que fueron libres y que fueron llevados como esclavos a otras naciones, siempre anhelaban y deseaban volver a su hogar, a su casa, de donde habían sido arrancados. Entonces buscaban la forma, la manera, cómo escaparse, cómo huir de la esclavitud, cómo ser hombres libres. Muchos murieron en la intención de ser libres, en la intención de escapar, de ser liberados. No la pudieron alcanzar. La única forma de huir de ellos fue a través de la muerte, de la esclavitud. Porque ellos, hermanos, anhelaban y deseaban la libertad con que ellos eran libres en sus tierras, con su familia y en todo lo que les rodeaba. Pero de esos que tomaron y los llevaron esclavos, nacieron hijos. Hijos que nacieron bajo la esclavitud. Esos hijos que nacieron bajo la esclavitud, ellos no conocían la libertad. Por eso, para ellos, el estar esclavo era libre. Por eso nosotros hemos estado leyendo, hermano, ayer lo que significaba ser libre. Y dijimos que libre es tener la libertad de ir a donde uno quiere y a donde uno piensa. Y cómo es que muchos piensan que la libertad de ir a donde quiere y hacer lo que ellos piensan es detrás del licor, detrás del alcohol, detrás de la droga. Y dice, yo soy un hombre libre, yo hago lo que yo quiero, me drogo con lo que yo quiero, tomo lo que yo quiero, me embriago lo que yo quiero. ¿Por qué hago eso? Porque soy libre. Porque no conoce la verdadera libertad. Nació esclavo, nació mirando que eso es bueno, entonces a lo malo le llama bueno porque no conoce la libertad. Pero los otros que vinieron de ser libres, ellos querían huir. Esto no. Entonces el esclavo nacido en la casa no quería huir, estaba conforme y le parecía que esa era la vida porque desconocía la libertad. Pero los que conocían la libertad no querían caer de nuevo en el yugo de la esclavitud. Los que huyeron, porque muchos también huyeron, volvieron a su lugar de origen escapando de aquello que lo esclavizaban. Ellos no querían volver nunca más a ser esclavos de nadie, sino disfrutar de la libertad con que ellos en su país, con su familia y con lo que lo rodeaba, la disfrutaban y la gozaban. No querían ser esclavos. Entonces los profetas del antiguo tiempo escudriñaban, miraban en la palabra de Dios en qué punto de tiempo se iba a manifestar justamente el Mesías, en qué punto de tiempo era que se iba a manifestar esto que decía el Señor, que el Espíritu del Señor iba a ser sobre de él, que iba a ser enviado, que iba a ser ungido. Y no solo eso, que cuando se manifieste iba a pregonar libertad a los cautivos, iba a poner en libertad a los oprimidos, iba a publicar el año agradable, iba a ser un día glorioso, maravilloso, deseando en el corazón de los que miraban las escrituras de participar en ese día. Por eso es que le fue revelado a ellos que no para ellos estaban administrando estas cosas, sino para otro. Entonces la Biblia dice que ellos saludaban de lejos las promesas de Dios y se gozaban con lo que Dios iba a hacer.
No lo hizo con ellos, pero ellos ya se gozaban con lo que Dios iba a hacer, con la manifestación que Dios iba a hacer, y comentaba uno con otro: qué glorioso, lo que será estar en aquel día, qué maravilloso, cómo me hubiera gustado nacer en el tiempo en que venga el Mesías, qué glorioso, qué maravilloso. Esto es lo que se estaba leyendo en el templo de Jerusalén cuando le fue entregado a Jesús el rollo del libro del profeta Isaías. Por eso él, abriendo el rollo, él leyó: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todo lo que estaban escuchando decía: qué glorioso sería estar en el día de la manifestación de esto. Y uno a otro se miraba, ¿viste? Y sí, glorioso, el día del Mesías. Y el verso 19, el verso 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban atentos a ver qué era lo que iba a decir referente a esta palabra. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que le estaba diciendo era tremendo. Sin embargo, usted lee la Biblia, no dice que hubo un alboroto, un regocijo por lo que estaba diciendo, qué tremendo, sino que hubo un silencio. En lugar de estar contento, hoy se cumplió, hoy lo que dijo Dios se cumplió, gloria a Dios, un regocijo espiritual. Todos estaban en silencio, lo estaban mirando, estaban escuchando, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que hoy se cumplió? Y Jesús le dijo: hoy, esta palabra que dice el profeta Isaías, hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ha llegado el ungido, ha llegado el enviado y ha llegado la libertad para los cautivos y la libertad para los oprimido. Ha llegado el inicio del año agradable al Señor. ¿Vio? Nosotros leemos esto y decimos gloria a Dios. Pero lo de ese tiempo, que anhelaban los del antiguo estar ahí, los que estaban ahí no podían reconocer la voz de Dios de aquel que le estaba leyendo las escrituras. Qué triste, ¿no? Cuando se leen las escrituras y no se escucha la voz de Dios. Jesús dijo así: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y las que no oyen la voz, ¿qué ocurre con las que no oyen la voz del pastor? No lo siguen. ¿Y a dónde van? A cualquier lado, porque son como ovejas que no tienen pastor. Ahora, es tremendo que hablando Jesús, hermano, no se lo oiga, que hablando el Señor no se entienda la palabra, que profetizando el Espíritu Santo se oiga solo, hermano, como lengua de tartamudo, o se escuche como si fuese una extraña lengua, y venga a ser el Espíritu Santo de Dios extraño para los que lo escuchan. Es tremendo, hermano, eso. Que sea extraño para los que lo escuchan, que lo que están escuchando, lo que el Espíritu Santo esté hablando, ellos no lo puedan comprender, no lo puedan entender, lleguen a decir: están llenos de mosto, estos están todos borrachos, están todos llenos de mosto, no sé qué es lo que ellos entienden, porque yo no entiendo nada. Es tremendo eso, porque si no se escucha la voz del Señor, la voz del buen pastor, significa que no es oveja de ese redil. Y hay un solo redil, que es de Cristo. Y si no es de ese redil, del de Cristo, entonces de otro redil que no es del Señor. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de otro redil, muchachos, y quieren oír a su pastor, muchachos. Sois hijos de vuestro padre el diablo, el pastor de usted. Entonces le dijo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Si yo he salido de Dios y he venido de Dios, Él me ungió.
no solamente me ungió, Él me envió. No solamente me envió, me dio las palabras que les tengo que hablar. ¿Y por qué no entienden mi lenguaje? Porque mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones. ¿Cómo que no tiene cabida? No tiene cabida en vuestros corazones porque vosotros sois de otro redil, diríamos así. Entonces es tremendo. Nosotros leímos este pasaje y dijimos, gloria a Dios. Lo del Antiguo Testamento, hermano, ellos leían este pasaje y anhelaban en su corazón y ojalá hubiese nacido en el tiempo de la manifestación, hermano, decían ellos, del Mesías. Sin embargo, en el día de la manifestación del Mesías, cuando dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra, ni una mosca volaba, había un silencio absoluto. Quiere decir que no estaban esperando al Mesías, aunque parecía que sí. Parecía como que eran de Dios, parecía como que estaban esperando la manifestación del Señor, parecía como que eran del Señor, pero si eran del Señor, ¿por qué no entendían su lenguaje? Si venían ellos de Dios, ¿por qué no entendían el lenguaje del Señor? Si justamente Él de Dios salió. No vino de sí mismo, no. Por eso nosotros leímos, hermano, lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ungió. Dios lo ungió. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo de Dios. Me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado. Así que era ungido y enviado. Entonces usted piense. Si a un ungido y a un enviado no lo entiende, ¿de qué espíritu es el que está escuchando? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que si nosotros oímos la voz del Señor es porque somos de Él. Si nosotros vamos detrás de un maestro, escuchando sus enseñanzas, hermano, y creciendo en la gracia y en la presencia del Señor, es porque somos de Él. Si nosotros oímos, hermano, practicamos, comprobamos el poder que hay en la palabra que recibimos y luego la comunicamos y la decimos a otro, es porque nosotros somos de Él, oímos su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuánto oyen la voz del Señor? Las ovejas oyen la voz del Señor. Para ellas la voz del Señor no es voz de extraña y de extraño, sino que cuando oyen la voz del Señor, hermanos, se enfilan, se enlistan y van detrás de su pastor. Por eso Jesús dice que, hermano, Él va adelante, el pastor va adelante, no anda con un palo pegándole a la oveja, tienen que seguir, no, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Entonces nosotros hemos estado viendo algo muy hermoso en cuanto a lo que es, hermano, ser un seguidor de Jesús y ser un discípulo. Que no es lo mismo ser un seguidor de Jesús, hermano, un creyente, que ser un discípulo, y que Jesús no está buscando seguidores sino discípulos, porque cuando la multitud le seguía, cuando los seguidores venían detrás de él, él se dio vuelta y le dijo, el que no aborreciere padre, madre, hijo, hija por mí, no es digno de mí. ¿Qué habrá ocurrido con los seguidores? Seguramente hubo murmuración, porque así ocurre, los seguidores no están de acuerdo con lo que dice el maestro, porque no son discípulos, son seguidores. Entonces uno al otro se dice, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que habló? No, eso no es así. ¿Cómo va a decir semejante cosa? ¿Cómo que si no comemos su carne, si no bebemos su sangre? ¿Qué está diciendo este? No, este es un cualquiera. ¿Cómo vamos a seguirlo a este? A este no lo vamos a seguir. Nosotros vamos a buscar nuestro propio pastor. Así que estaban en desacuerdo de lo que decía el maestro, el Señor. ¿Y qué ocurrió con lo que estaban en desacuerdo? Nosotros dijimos, se volvieron para atrás. Y los discípulos mirando dijeron, oh Señor, mira cuántos se vuelven para atrás. Y Jesús le dijo, ustedes se quieren ir también, pero ellos recapacitaron. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a escuchar estas palabras de la vida que hemos recibido? ¿Quién será aquel que nos podrá enseñar, sino solo aquel que ha sido ungido y enviado por Dios?
porque en otro lado no va a escuchar estas palabras. Si quiere ir, vaya. Mire, vaya al lugar donde usted quiera, vaya y compruebe. Y después va a volver diciendo, tenía razón. Y claro, porque la palabra de los ungidos y de los enviados no son las mismas de aquellos que Dios no los llamó ni los levantó, sino que no es maravilla que Satanás, transfigurándose en ángel de luz, él se disfrace así y que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. No es maravilla, por eso vaya y escuche. A ver, hermano, ¿qué es lo que le hablan? Si las palabras de esta vida están en la boca de ellos, seguro que no. ¿Dónde están las palabras de esta vida? En los que Él ha ungido y ha enviado. Por eso los discípulos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Estos se van porque estos no entienden nada. Nunca entendieron nada. Siempre vinieron detrás de ti, Señor. Miraban los milagros, gloria a Dios, decían. Miraban la multiplicación del pan, gloria a Dios. Miraban las cosas pasajeras, gloria a Dios. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión de ir en contra de su propio razonamiento, el razonamiento de ellos le ganó, hermano, porque en sus corazones no tenían la fe de los escogidos de Dios, entonces se fueron para atrás. Pero ¿quiénes quedaron? Los discípulos. De ahí vimos el valor que tiene el ser discípulo. Ser discípulo es una cosa, ser seguidor de Jesús, ser un creyente, hermano, es otra cosa. Jesús no está buscando creyentes ni seguidores, sino está buscando discípulos. Se comienza, hermano, como un seguidor, se pasa, hermano, a ser un creyente y luego, hermano, según lo que usted haya medido, toma la decisión para ser un discípulo. No podemos quedarnos toda la vida con ser un seguidor. Sí, yo soy un seguidor nada más y voy detrás de Jesús y ahí termina todo, ni tampoco podemos ser nosotros un creyente, yo soy un creyente y ahí termina todo. No, sino que nuestro camino nos lleva de la nada a algo y de algo a un final de ser discípulos del Señor, porque mediante los discípulos Él va a trabajar, Dios va a trabajar. La Biblia dice que un hombre salió a buscar obreros para su viña a la mañana y después salió a las 9 y luego salió a las 12, cada 3 horas salió y en la última hora, cada 2 horas salió ya cerca del final. Salió y ¿qué estaba buscando? Obreros para que, hermano, trabajen, no para que hagan cebo. Para hacer cebo, mire, obreros inútiles hay por todo lado, pero obreros que trabajen. Entonces, obreros, ¿para qué? Para introducirlo, hermano, y para que trabajen. Entonces, está diciendo, estaba buscando discípulos. ¿Por qué? Porque era un trabajo muy grande ir a recoger la mies. Y no se trata, hermano, solamente de decir vamos a cortar trigo, sino se trataba de ir a buscar las almas. Y para ir a buscar las almas tiene que tener las herramientas necesarias, hermano, para hacer ese trabajo. Quiere decir que tiene que estar preparado. Por eso Dios necesita, hermano, el Señor necesita discípulos para prepararlo. Con los discípulos trabaja, con los discípulos los ilumina, ordena a sus discípulos como un ejército para la batalla. Los prepara, los ilumina, llena, hermano, su corazón de la vida eterna y sus labios de esta palabra de vida. Y luego ellos cuando son enviados van, abren su boca y Dios se las llena. Están preparados para hacer el trabajo. Entonces dijimos que lo que busca el Señor son discípulos, es decir, aquellos hermanos que estén dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya el Cordero, yo estoy dispuesto a seguirlo. Y de ahí nosotros hemos estado viendo, hermano, la necesidad de calcular los costos. Calcular los costos para decidirse si ser discípulo o no. Y si usted decide que yo quiero ser discípulo, tiene que calcular los costos. ¿Cómo es que Dios le quiere dar algo muy grande, tan tremendo, que el costo que usted pague después se va a dar cuenta que fue insignificante a la par de las gloriosas ganancias espirituales que Dios le da? Insignificante, que no fueron nada, que lo que usted puso fue 1 centavo para recibir millones.
Un centavo para recibir millones. Quiere decir que no es mal negociante. Ser discípulo, calcular los costos y decidirse, hermano, para seguir al Cordero donde quiera que vaya, hermano, bajo la disciplina del Señor, hermano, no es una pérdida, no es de tonto perder lo que nunca lo va a poder retener eternamente para recibir aquello que nunca lo va a poder perder. Nunca. Porque lo espiritual del Señor nunca se pierde, pero lo terrenal sí. Todo lo terrenal se pierde. Por eso nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor y en el servicio de Dios. Alguien dijo una vez, nunca vi un carro de sepelio que detrás le vayan llevando todos los muebles de la mudanza. Todo quedó, él solo se fue a su lugar. Pero y en lo que trabajó y todo lo que ha poseído, de nada le sirvió, nada se pudo llevar. Pero si su trabajo fue en el Señor e hizo tesoros en los cielos, se cumplió en él. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras siguen con ellos. Entonces, hermanos amados, nosotros miremos este pasaje que hemos leído. Así que leyó al profeta Isaías, todos estaban atentos y le dijo algo muy tremendo, que ninguno se dio cuenta. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y nosotros leemos en los evangelios tristemente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron los suyos, hermano, a quienes había sido enviado, entonces los cautivos siguieron siendo cautivos en los que no creyeron. Los oprimidos siguieron siendo oprimidos en los que no creyeron. Y el año agradable del Señor no lo recibieron los que no creyeron, pero no por eso dejó de estar el año agradable del Señor y la libertad a aquellos que habían creído. Por eso nosotros leímos en el Evangelio según San Juan 8:31, donde decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros hemos estado viendo, hermano, justamente ese pasaje, que no solamente se trataba de ser un seguidor, hermano, sino que también tenía la persona que recibir la palabra y permanecer en la palabra, creer a lo que el Señor le decía, ir a la práctica de lo que el Espíritu Santo hablaba y comprobar que la palabra de Dios, hermano, era gloriosa y maravillosa dentro del corazón de ellos, es decir, comprobar. Para que luego, comprobando y practicando, lleguen a ser verdaderamente mis discípulos. Por eso, los seguidores solamente, que son oidores olvidadizos de lo que el Espíritu habla a la iglesia, nunca llegan a ser discípulos. Ellos siempre son oidores, pero aquellos que calculan el costo, hermano, y siguen al Cordero por donde quiera que vaya, entonces se cumple lo que Jesús dice: verdaderamente seréis mi discípulo. Y el hecho de ser discípulo del Señor lo lleva a otra cosa. ¿A qué? A conocer la verdad. Porque mientras no se es discípulo, no se conoce la profundidad de la verdad de Dios y se permanece, por no ser discípulo, en el engaño. Por eso andan en la carne, conforme a la carne, a los pensamientos de la carne, a los deseos de la carne, a la dirección del mundo, a la moda del mundo, a la forma del mundo. Viven conforme al mundo y no conforme a Dios. ¿Por qué? Porque los seguidores son así. No habita en los seguidores la palabra de Cristo dentro de sus corazones. Pero en los que permanecen en la palabra, Jesús dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solo eso, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Entonces nosotros hemos estado viendo, hermano, el valor que tiene estas cosas, el ser libre. ¿Qué es ser libre? Dijimos, ser libre es ir a donde uno quiere.
Entonces, nosotros miramos, hermano, al padre del hijo del esclavo. Nosotros miramos, hermano, al padre que era esclavo. Él era libre. Lo llevaron a un país como esclavo y sin embargo, sirviendo como esclavo, él miraba la libertad de donde salió y anhelaba y deseaba y luchaba y buscaba la manera de huir y de volverse. Sin embargo, los hijos de ellos, nacidos en esclavitud, no querían huir porque le parecía que eso era la libertad. La esclavitud, la libertad. Entonces nosotros dijimos, la persona piensa que porque es libre, entonces yo soy libre, hago lo que quiero, yo me fumo todo, me embriago todo, hago todo lo que yo quiero, soy libre. Y no se da cuenta que él está, hermano, dentro de una esclavitud que él llama libertad, pero que no es la verdadera libertad. Parece como que fuera libre. ¿Viste qué libre que es aquel? Hace lo que quiere. Mira, ahí está borracho tirado en la zanja. Qué libre que es, ¿no? Libre, esclavo del pecado. ¿Y cómo no se da cuenta? Porque piensa que eso es la libertad. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué nosotros tenemos que ir, hermano, a ser discípulos? Justamente para conocer la verdad, porque cuando conocemos la verdad, el engaño ya no puede más en contra de nosotros. Y cuando conocemos la verdad, entonces entramos en la verdadera libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad maravillosa, donde, hermano, en esa libertad nosotros podemos ir a donde nosotros queremos. ¿A dónde queremos ir? Vamos a José Cepeda a escuchar la palabra de Dios. ¿A dónde queremos ir? Vamos a la casa del hermano a orar por él que necesita oración. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a reunirnos para cantar y alabar a Dios y comentar la palabra de Dios. ¿A dónde van a querer ir los discípulos? Sino a estar delante de su Señor, a hablar su palabra, a comunicar a otros lo que han recibido. Discípulos del Señor, libres, verdaderamente libres. Por eso, cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ni un pelo se le movió a los que estaban alrededor. ¿Por qué? No entendían, no podían ver. Sin embargo, mire, a nosotros se nos anunció lo mismo que a ellos. Se nos habló la misma palabra que ellos escucharon. Ellos viendo no veían y oyendo no oían. Sin embargo, hermano, Dios abrió nuestros oídos y oyendo oímos las maravillas de Dios. Y viendo bien vemos la mano de Dios obrando en todas las cosas. Ha purificado nuestros corazones, ha limpiado nuestros corazones. Por eso los limpios de corazón verán a Dios. Ven a Dios en todos lados ellos. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 6 verso 17, el apóstol dice lo siguiente: pero gracias a Dios. Entonces nosotros miramos a los judíos que estaban sentados ahí, le fue alcanzado a Cristo el rollo del libro del profeta Isaías, abre el libro, lee el Espíritu del Señor es sobre de mí, lee todo ese pasaje y luego finaliza diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, esta escritura. Y vemos que no se le movió un pelo. Sin embargo, cuando nosotros leímos, dijimos, gloria a Dios. Entonces nosotros leemos Romanos 6, 17, dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y está hablando de nosotros, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? Así que oímos, y luego ¿qué ocurrió? Obedecimos de corazón. ¿A qué? A aquella forma de doctrina donde Dios nos ha entregado, a la cual nosotros hemos sido entregados. ¿Y qué hizo esta doctrina? Nos dio libertad, nos hizo libres y libertados del pecado, dice.
Así que nuestro amo era el pecado, así que nos dominaba, nos gobernaba. No podíamos nosotros hacer lo que nosotros queríamos porque el gobierno era de Él. Hacíamos lo que Él nos mandaba. Pero cuando Cristo vino a nuestros corazones, el apóstol dice, y libertados del pecado. Quiere decir que se produjo algo que nos cambió de amo. Antes el pecado era nuestro amo, el diablo, pero ahora la gracia se sentó en el trono. Cristo reina en el corazón de los que le recibieron. Otro Señor nos gobierna. La libertad gloriosa de los hijos de Dios nos llevó a una libertad. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y cuando leemos en Gálatas capítulo 5 verso 1, el apóstol nos da un consejo y nos ilumina en cuanto a la libertad que tenemos. Dice así 5:1 de Gálatas: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él nos libertó, nos libró de la esclavitud del pecado, nos hizo siervos de la justicia, y ahora dice, están firmes. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero si nosotros estamos firmes en esta gloriosa libertad, no podrá contra el pueblo del Señor. Así que, hermanos amados, ¿qué haremos? Nuestra libertad que Dios nos dio es gloriosa. Y es una libertad donde nosotros, hermanos, debemos de permanecer. Porque a libertad hemos sido llamados. ¿Creen esto, hermano? Yo también lo creo. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por esta tu grande bondad para con nosotros. Nos llamaste, Señor, cuando éramos esclavos.